Mi esposa me preguntó si podía acompañar a su jefe en un viaje especial, y mi cruel respuesta fue solo el silencio de quien ya sabía demasiado. Le entregué mi maleta y el final de nuestro matrimonio envuelto en una breve despedida. No hace falta que vuelvas, este billete es solo de ida, dejé escrito. Se fue pensando que experimentaría algo nuevo, algo mejor, quizás más emocionante o menos predecible. Pero no sabía, o se negaba a ver, que la estabilidad que había despreciado, el amor silencioso que había dejado de lado y el corazón que había dado por sentado se estaban rompiendo por dentro. No explotando, sino rompiéndose. Y lo que se rompe en silencio nunca vuelve a ser como antes. En los días siguientes, el apartamento parecía más grande. Más limpio. Más tranquilo. Podría haber dicho que la soledad me había consumido. Pero no. Lo que me había consumido era el eco. El eco de sus pasos al marcharse, el portazo apagado al cerrarse sin despedirse, la cremallera de su maleta cerrándose con la prisa de quien nunca mira atrás. Los cubiertos permanecían junto a ella en el cajón, los calcetines en el cesto, el olor a champú aún impregnaba el baño, pero ella ya no estaba. Y, sin embargo, en todo, ella permanecía. La primera noche sin ella, me senté en el sofá y reviví las últimas semanas. Las miradas ausentes, el celular boca abajo, las risas que ya no incluían mi nombre. Recordé sus excusas, las reuniones tardías, los viajes urgentes, las sonrisas automáticas cuando le preguntaba, ¿está todo bien? La traición no empieza con el roce de la piel, empieza con el roce de la duda, del silencio, de la distancia invisible que se instala incluso antes del beso robado. Lo sabía. Pero saber no alivia el dolor. Saber solo convierte el amor en un veneno lento. Ella viajó. Y en su ausencia, yo viajé hacia mi interior. Fui a los restos de nuestro amor, a los escombros de ambos, buscando exactamente donde dejó de amarme. Porque nadie traiciona a quien aún ve. Solo alguien que hace tiempo que le dio la espalda. Y ella ya le había dado la suya. Yo no. Seguía amándola. Incluso sabiendo. Incluso después. Incluso en silencio. Pero amar a alguien que no regresa es condenarse a cadena perpetua en una celda que huele a alguien que se fue. Durante semanas, viví entre el orgullo herido y una añoranza absurda. Estaba furioso. Pero también era tierno. La imaginaba con él, en los lugares que decía que no le gustaban, riéndose de chistes que nunca se reía conmigo, con ropa que antes decía que no le quedaba bien. Era como si se hubiera transformado en otra persona, y esa otra persona ya no encajara en el mundo que había construido para nosotros. Intenté convencerme de que me había hecho un favor. De que me había liberado. Pero no. Sabía que allí, incluso con la traición, lo habría dado todo por una segunda oportunidad. La habría perdonado si me lo hubiera pedido primero. Pero no lo hizo. Ella eligió. Cuando regresó, ya no quedaba nada que salvar. Entró como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera derrumbado, como si aún existiéramos. Pero no era así. La miré, vi un extraño cansancio en sus ojos, vi la falta de brillo, y aún así no la odié. Porque el amor verdadero no odia. Simplemente comprende. Y comprender, a veces, es peor que odiar. Lloró. Suplicó. Dijo que había cometido un error, que se sentía vacía, que creía estar viviendo un sueño, pero despertó en una pesadilla. Dijo que el otro hombre era frío, que no había afecto, que la habían utilizado, que se sentía estúpida, que me quería de vuelta. Y escuché. Cada palabra. Como si cada sílaba fuera una pala de cal echada sobre la tumba de todo lo que una vez fuimos. Y aún así, perdoné. Pero el perdón, en ese momento, no significó regreso. Significó adiós. Y esta vez, fue un adiós sin regreso. Seguí adelante. Pero sin prisas. No para herir, ni para vengarme, sino porque finalmente entendí que el amor, cuando no es correspondido, se convierte en supervivencia. Y no nacimos para sobrevivir a un matrimonio. Nacimos para vivir. Y fue viviendo que encontré una nueva perspectiva. Una nueva sonrisa. Un amor sereno. Sin juegos.
Sin ausencias. Sin mentiras disfrazadas de encuentros. Un amor donde encajé por completo, sin necesidad de encogerme. Y en este nuevo amor, me volví a ver. No como el reflejo de otra persona, sino como mi propia protagonista. Años después, algo sucedió. Ella regresó. No para volver a preguntar, ni para intentar volver. Pero porque llevaba un peso en el pecho que ya no sabía cómo levantar. Vino a mí una noche cualquiera, diciéndome que soñaba conmigo todas las semanas, que en cada sueño la abrazaba, que en cada sueño me decía que me amaba, que me esperaba, que me pedía perdón. Y que en esos sueños, lloraba. Lloré, pero la abracé. Lloré, pero la perdoné. Lloré, pero le di la bienvenida. Dijo que se despertaba cada día con los ojos húmedos. Que miraba a un lado y solo veía su almohada. Que hablaba sola. Que olía mi café. Que oía mi voz en las canciones. Que sonreía a mis recuerdos y luego lloraba con la certeza de que nunca volverían. Y que ese día, el día que vino a mí, el sueño era diferente. En el sueño, tocaba a mi puerta. La abrí. Sonreía. Me decía que me quería. Pero no sonreí. No dije nada. Solo la miré, y cerré la puerta lentamente. Fue en ese momento que ella se despertó. Y él entendió. Comprendió que el perdón puede existir. Pero que el amor, a veces no espera. Que hay errores que no se pueden arreglar. Que hay puertas que no se pueden reabrir. Y que el mayor castigo para quienes traicionan el amor verdadero, es despertar del sueño correcto demasiado tarde. Pero lo que ella no sabía, es que ese sueño no era solo suyo. Después de todo, lo que pasó después de esa última visita, nadie lo sabe. Todavía. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen verdades profundas, porque la traición, incluso cuando es inventada, siempre deja cicatrices reales. Nuestro propósito es mostrar, con cada trama, cómo una elección equivocada puede destruir amores verdaderos y cambiar destinos para siempre. Ahora, respira profundamente, prepara tu corazón. Estás a punto de escuchar una historia impactante, que podría hacerte repensar todo. Buena historia. Lucas era el tipo de hombre que pasaba desapercibido entre la multitud, pero dejaba profundas huellas en los pocos corazones que sabían ver más allá de la superficie. Tenía ojos marrones que no decían nada, pero lo contenían todo. Hablaba poco, sonreía de lado y escuchaba más de lo que decía. Trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña agencia, pasando sus días rodeado de color, silencio y una disciplina casi meticulosa. Pero en casa, con ella, con Elena, era diferente. Había una dulzura en la forma en que le ponía la mano en la espalda al pasar por lugares concurridos, como si dijera en silencio, aquí estoy. Había un cuidado casi artesanal en los mensajes que dejaba por la casa, notas sencillas que ella encontraba pegadas en el refrigerador, en el espejo, dentro de los libros que leía a medias. No eran declaraciones grandilocuentes, pero siempre llegaban en el momento justo. Era esta sincronización perfecta lo que hacía que Lucas fuera tan difícil de olvidar y tan fácil de amar. Elena, en cambio, era una mujer de urgencia. Siempre estaba en movimiento. Tenía una risa espontánea, una mirada rápida y un entusiasmo que la adelantaba. Trabajaba como consultora de comunicaciones en una empresa en expansión, lo que implicaba reuniones, eventos, clientes y teléfonos móviles que no paraban de vibrar. Era admirada, elogiada y conocía el poder que ejercía. Pero tras la seguridad con la que entraba en cualquier sitio, se escondía un deseo aún mayor, ser comprendida. No solo amada, y lo sabía, sino comprendida en los silencios, en el cansancio que no podía nombrar, en las fases en las que ni siquiera se reconocía a sí misma. Con Lucas, encontró refugio de su caos. Él era el respiro que no podía pedir. Él era la base. Su casa era pequeña, pero llena de detalles que delataban quién la habitaba. Las paredes estaban adornadas con cuadros que fusionaban el gusto estético de él con las citas optimistas de ella. En la estantería, libros de diseño compartían espacio con novelas dramáticas y biografías inspiradoras.
Había un sofá desgastado que insistían en conservar porque era el primero que compraban juntos. Un jarrón agrietado que ella rompió sin querer, que él pegó con silicona caliente y un toque de ironía, afirmando que era arte moderno. El dormitorio era sencillo, pero el armario olía a ambos. Ella dejó su neceser en el lavabo y él fingió no importarle. Era una rutina imperfecta pero increíblemente íntima. No eran una pareja de anuncio de margarina. Peleaban por nimiedades, como cualquier otra pareja. Discutían sobre el uso del aire acondicionado, sobre la hora de dormir, sobre quién se había olvidado de comprar café. Pero había una fuerza invisible en sus reencuentros, en sus disculpas, en la forma en que él la esperaba incluso cuando ella decía que no hacía falta. Elena pensó que estaba exagerando, demasiado intensa, y Lucas simplemente sonrió y dijo que eso era precisamente lo que hacía que todo valiera la pena. A los ojos de sus amigos, eran una pareja equilibrada. Los que se miraban con complicidad a través de una sala llena. Los que bailaban despacio incluso con la música alta. Los que preferían las cenas en casa a las noches de bar. Ella era la risa, él el silencio reconfortante. Ella era el huracán, él el refugio. Y quizás, por esa misma razón, nadie imaginaría jamás que algo pudiera salir mal. Había una especie de pacto tácito entre ellos, una alianza silenciosa que sostenía las imperfecciones de su vida juntos. Él aceptaba su ritmo acelerado, y ella aceptaba su calma. No era fácil, pero había suficiente amor para soportar los días más difíciles. En el trabajo, Elena empezó a destacar cada vez más. Nuevos proyectos, reuniones fuera de la ciudad, oportunidades que parecían prometedoras. Lucas la apoyaba sinceramente. Siempre la animaba a crecer, a superarse, a no conformarse con menos. Le enorgullecía verla hacerse un hueco, aunque a veces eso significara pasar a un segundo plano. Entendía que era temporal, una fase. Los fines de semana empezaron a cambiar. A veces no podía quedarse en casa todo el sábado, había eventos, había clientes. Algunos lunes empezaba con las maletas ya hechas. Él no se quejaba. Simplemente la ayudaba a cerrar la maleta y le preparaba café antes de irse. Era el tipo de amor que comprende. O que intenta comprender hasta donde puede. Pero incluso las relaciones más sólidas pueden tener grietas invisibles. Y nadie se da cuenta cuando el cariño se vuelve rutina. Cuando un beso en la frente se convierte en un gesto automático. Cuando "cuídate" empieza a sonar a protocolo. Lucas era atento, pero no invasivo. Intuía que algo estaba cambiando, pero intentaba no sofocarse. Evitaba confrontaciones innecesarias. Creía que con el tiempo todo encajaría. Pensaba que el amor que se tenían era suficiente. Y tal vez lo era. Tal vez todavía lo sea. Las noches que tardaba en responder, él culpaba a su apretada agenda. Cuando su voz sonaba diferente por teléfono, lo atribuía al cansancio. Nunca al desinterés. Nunca a la posibilidad de ser expulsado de un espacio que una vez fue suyo. Porque el amor verdadero suele ser ciego, pero es una ceguera voluntaria. Nadie quiere ver lo que podría destruir lo que costó años construir. Elena se mudaba, y Lucas esperaba. No por falta de amor, sino por exceso de confianza. Porque creía que cuando se calmara la situación, cuando los proyectos terminaran, cuando su agenda se despejara, ella regresaría sana y salva, como siempre. Pero los regresos no siempre son completos. Y a veces, el camino que toma alguien cambia en quien se convierte cuando intenta regresar. Los amigos notaron la distancia, pero nadie dijo nada. Quizás por respeto, quizás por miedo a equivocarse. Las redes sociales mostraban sonrisas, fotos juntos, cenas para dos, todo parecía normal. Pero solo quienes viven en silencio saben lo fuerte que puede ser. Lucas escuchó ese grito. Durmió a su lado. Pero no sabía cómo hablar de ello sin parecer controlador, inseguro o paranoico. Así que guardó silencio. Y el silencio, poco a poco, fue creando una distancia entre ellos. A pesar de esto, todavía había buenos momentos. Todavía había risas compartidas, películas los domingos, conversaciones hasta altas horas de la noche. Elena todavía apoyaba la cabeza en su hombro a veces.
Él todavía le preparaba té de manzanilla cuando ella decía que le dolía la cabeza. El amor estaba ahí, pero algo ya empezaba a desvanecerse, como una fotografía que se desvanece lentamente, sin que nadie se dé cuenta. Y cuando lo haces, ya no puedes ver el rostro con claridad. Lucas seguía escribiendo notas. A veces dejaba una en el espejo con frases como, vuelve cuando tengas tiempo para tumbarte en el sofá conmigo, o, el mundo puede esperar, pero mi abrazo no. Elena se reía a veces, otras veces simplemente lo ignoraba. Decía que estaba cansada, que no podía parar, que todo esto era importante. Él accedía. Decía que estaría esperando. Siempre lo estaría. La vida cotidiana estaba marcada por la ausencia disfrazada de presencia. Desayunar juntos se convirtió en un lujo. Los domingos perezosos se convirtieron en días de facturación y vuelos. Las conversaciones antes de dormir fueron reemplazadas por mensajes de voz rápidos o emojis apresurados. Y, aún así, Lucas mantuvo la esperanza. Porque quienes aman de verdad no se rinden a la primera señal de cambio. Quienes aman creen que el amor es un proceso, una construcción continua, que sobrevive incluso a las pequeñas ausencias, siempre y cuando haya un retorno. Pero había algo en la mirada de Elena que Lucas no podía descifrar. Algo que los abrazos no podían contener. Algo que las palabras no podían alcanzar. Un nuevo tipo de vacío. Una ausencia distinta. Como si ella estuviera allí, pero ya no perteneciera. Y aunque lo sentía, seguía mirándola como al principio. Como alguien que encuentra paz en el caos. Como alguien que sabe que solo ella está en casa. En aquel entonces, los días seguían con la misma aparente normalidad. Dos adultos, compartiendo la misma cama, los mismos planes, pero con distintas frecuencias. El tiempo no grita, susurra. Y los susurros se convirtieron en gritos internos para él, pero susurros que ella ignoraba. Aún así, el vínculo perduraba. O al menos él creía que sí. Porque de eso estaba hecho, de la creencia de que, si era amor, lo soportaría todo. Hasta que un día, ella preguntó, y el silencio respondió. Pero hasta entonces, la historia aún no había revelado todo lo que contenía. Ni lo que se perdería. Ni lo que sería para siempre. La rutina seguía tensándose como una cuerda entre dos mundos. Elena llegó más tarde de lo habitual. Ya no daba explicaciones como antes, solo mensajes cortos para hacerle saber que todo estaba bien, que no se preocupara, que era solo una cita más. Lucas, que siempre había creído en el tiempo como aliado, empezó a sospechar que ahora jugaba en su contra. La casa estaba más silenciosa, las risas habían disminuido y el sofá, que una vez cobijó dos cuerpos entrelazados en las noches frías, ahora albergaba solo uno. Su ausencia no era solo física, era algo más profundo, como una ausencia emocional que se instala incluso cuando el cuerpo sigue presente. La extrañaba incluso cuando estaba allí, sentada a pocos metros, con el celular, respondiendo correos o riéndose de algo que no entendía. La distancia tenía un olor, una textura, y se extendía lentamente por las paredes, las sábanas, los vasos lavados apilados en el fregadero. Empezó a fijarse en pequeños detalles. El perfume que antes usaba para ocasiones especiales era ahora el aroma que llevaba incluso un martes cualquiera. Su celular, que antes estaba tirado sobre la mesa, ahora estaba pegado a su palma, siempre boca abajo. Las notificaciones, antes compartidas casualmente, se convirtieron en secretos protegidos por contraseñas y miradas de reojo. Lucas nunca había sido controlador, pero había algo en ese cambio que despertó una nueva inquietud, una sensación persistente en lo profundo de su alma. Intentó no pensar en ello, intentó justificarlo con su pesada rutina, su cansancio, su deseo de crecimiento profesional. Pero había más. Siempre lo hay. El problema es que el corazón sabe primero, pero la mente se niega a aceptarlo. Una noche, mientras organizaba unos papeles en casa, encontró una tarjeta de embarque olvidada dentro de un libro que ella había llevado en su último viaje. La fecha no coincidía con la que le había dado. El destino era diferente. No tenía sentido. Su corazón se aceleró, pero no reaccionó de inmediato. Cerró el libro, guardó el papel y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió lentamente. El hielo de la duda comenzaba a derretirse en su interior,
pero necesitaba más. Alguna confirmación. O tal vez una mentira mejor contada para seguir creyendo. En los días siguientes, observó. Sin entrometerse, sin confrontar. Simplemente observó. Ella comenzó a evitar mirarlo a los ojos durante largos periodos de tiempo. Cambiaba de tema cuando él le preguntaba por los detalles de sus viajes. Y cuando él dijo que la extrañaba, ella sonrió levemente, pero no dijo que ella también lo extrañaba. La noche en que todo empezó a desmoronarse llegó sutilmente, como casi siempre ocurre con las grandes pérdidas. Cenaban en silencio cuando ella anunció sin rodeos que tendría que viajar de nuevo, pero esta vez sería algo más especial, como ella lo expresó. Un evento importante, reservado solo para los colaboradores más estratégicos del equipo. Lucas asintió. No dijo nada. No hizo preguntas. Parecía tensa, pero intentó disimularlo. Dijo que solo serían 3 días, que apenas tendría tiempo de perdérselo. Sonrió con sorna, como quien escucha un viejo chiste. 3 días. 3 noches. 3 abismos. El día antes del viaje, le preparó su cena favorita. Encendió velas y puso música relajante, como solían hacer al principio. Ella llegó tarde. Dijo que tenía una reunión larga y que casi no volvió directamente a casa. Al entrar, le sorprendió el ambiente. Se sentó, le dio las gracias y comió rápido. No le preguntó qué tal le había ido el día. No se fijó en su camisa nueva. No mencionó el postre que había comprado en un sitio especial. Era como si estuviera en otro lugar. Y quizá lo estuviera. Lucas no dijo nada. Simplemente la observó con una mirada que mezclaba amor, decepción y un toque de resignación. Aún no lo sabía todo, pero ya sabía demasiado. A la mañana siguiente, él se levantó antes que ella. Le preparó la maleta con calma. Separó su ropa favorita, doblándola con precisión, igual que ella. Dejó una nota sencilla pegada a la cremallera: que tengas un buen viaje. Cuando despertó, su maleta ya estaba lista en la puerta. Le pareció extraño, pero él simplemente dijo que quería ahorrarle tiempo. Ella le dio las gracias con torpeza, lo miró a los ojos un instante, como si quisiera decirle algo. Pero no lo hizo. Simplemente lo besó en la mejilla y se fue con la maleta en las manos. Lucas se quedó en la sala, escuchando el sonido de sus pasos en el pasillo, el roce de las ruedas de la maleta. Y cuando la puerta se cerró, algo en su interior también se cerró. Durante los 3 días siguientes, no intentó contactarla. No la llamó, no le envió mensajes, no le preguntó si todo estaba bien. Guardó silencio. Un silencio que resonó por cada rincón de la casa. Al tercer día, ella no regresó. Le envió un mensaje tarde esa noche diciendo que había tenido un imprevisto, que tendría que quedarse otra noche, pero que volvería al día siguiente. Él respondió con un simple «vale». Sin puntuación. Sin emoción. Fue en ese momento que supo que algo había cambiado. A la mañana siguiente, se fue temprano. Fue a un café del centro y pasó horas allí, escribiendo, observando a la gente, tratando de encontrarle sentido a ese vacío que se instalaba. Cuando regresó a casa, ella ya estaba allí. Sentada en el sofá, con la maleta a su lado, los ojos rojos pero sin lágrimas. Entró sin decir nada, se quitó los zapatos, guardó las llaves y fue a la cocina. Ella lo siguió. Él dijo que necesitaba hablar. Que había tomado malas decisiones. Que no todo había salido como ella esperaba. Que se había confundido. Él simplemente escuchó. La miró a los ojos y la dejó hablar. Y ella habló. Habló de lo sola que se sentía, de lo perdida que se había sentido al intentar demostrar algo que ni siquiera sabía a quién. De cómo había dejado que su vanidad decidiera por ella. Y entonces, en voz baja, dijo que había cometido un error. Un grave error. Lucas se apoyó en la pared, cruzó los brazos y guardó silencio. Elena continuó. Dijo que el viaje había sido diferente, que no era solo trabajo. Dijo que había sucedido, pero que se arrepentía. Que no fue premeditado, pero tampoco evitado. Que no fue amor,
pero tampoco fue solo lujuria. Fue un error. Un error con consecuencias. Y ahora, allí, frente a él, no quería perdón todavía, solo quería que supiera la verdad. El suelo pareció tambalearse bajo sus pies. Todo lo que había temido se materializó en palabras sueltas en el aire. Palabras que no podían ser recogidas. No gritó. No lloró. No armó un escándalo. Simplemente se dio la vuelta y fue a su habitación. Agarró una maleta pequeña, abrió el armario y empezó a empacar. Elena corrió hacia él y le preguntó qué hacía. Él dijo, con voz firme, que era mejor así. Que ya no podía más. Que ya no sabía dónde estaban. Ella le rogó, le tomó las manos y le dijo que aún lo amaba. Pero él simplemente la miró y le dijo que el amor no lo supera todo. Y que, en ese momento, necesitaba amarse a sí mismo más que perdonar. Hizo las maletas y se fue. No dio su dirección, no respondió a los mensajes posteriores ni a las llamadas. Desapareció. Estuvo ausente durante días. Ella fue con sus amigos, pero nadie lo supo. O si lo supieron, no dijeron nada. Había desaparecido no para vengarse, sino para evitar desmoronarse por completo. Días después, recibió un sobre por correo. Sin remitente. Dentro había una nota y una llave. La nota solo contenía una frase: este fue el último espacio que compartimos. Quédatelo. Era la llave del apartamento. Junto a ella había una foto rota por la mitad, donde aparecía ella sonriendo. Sin embargo, Lucas había desaparecido. Aún no era el final de la historia. Aún quedaba algo por revelar. Algo que ella nunca imaginó. Porque a veces, cuando creemos haber causado todo el dolor posible, descubrimos que aún hay más que perder. Mucho más. Elena pasó semanas suspendida, viviendo como si el tiempo hubiera dejado de existir. Lucas no respondió. No regresó. El apartamento estaba vacío, pero no silencioso, había fantasmas en cada habitación, recuerdos chocando contra los muebles, recuerdos que se negaban a desaparecer. Ella seguía viviendo, o al menos fingía hacerlo. Trabajo, compromisos, intentos de seguir adelante. Pero había un vacío constante, una herida que no sanaba. La traición no había sido solo una actuación, era el reflejo de un abismo que ella misma había cavado sin saberlo, y ahora no encontraba la escalera para salir. El arrepentimiento se reflejaba en los detalles, en las pequeñas cosas que antes parecían rutinas triviales pero que ahora parecían preciosas, la forma en que doblaba sus calcetines, la lenta preparación de su café, la forma en que decía, «¿Llegaste bien a casa?», como si fuera una oración. Pero no había vuelta atrás. Pasó el tiempo. Intentó escribir, intentó buscar, pero Lucas se había vuelto completamente ausente. Ya no publicaba nada, no frecuentaba los mismos lugares, no daba señales. Y quizás eso era lo que más le dolía, no estaba enojado. Simplemente, seguía adelante. Como quien cierra una puerta sin llave, pero sabiendo que nadie más intentará entrar. Entonces llegó el verdadero silencio. Y con él, la consecuencia de todo. Una noche, mientras revisaba cajas de cosas viejas para donar, encontró una carpeta negra con páginas impresas, algo que Lucas había olvidado o dejado olvidado a propósito. Al abrirla, vio borradores de textos, notas de un proyecto antiguo, tal vez un libro. Pero lo que le llamó la atención fueron las fechas. Cada página contenía registros de sentimientos, pensamientos, dudas y dolor, y todos comenzaban en el mismo mes, el mes en que hizo su primer viaje con su jefe. Elena la leyó, fascinada. No solo por las palabras, sino por cómo él lo había sentido todo y había decidido guardarlo. Era un diario emocional. Un lugar donde había gritado en silencio. En una de las páginas, entre reflexiones sobre su ausencia, había un pequeño párrafo resaltado: «Ayer soñé con ella. Soñé que tocaba a mi puerta, sonreía y me decía que me amaba. Y yo, cerré la puerta lentamente. Desperté con el corazón apesadumbrado. Porque en ese sueño, la amaba, pero ya no la quería». Elena dobló el papel con manos temblorosas, con los ojos húmedos. Fue en ese momento que se dio cuenta de que su amor, por sincero que fuera, se había ido.
No por ira, sino por dolor. Y cuando el amor se va por dolor, no regresa. Aunque el cuerpo regrese. Aunque las palabras intenten reconstruirlo. Lloró durante horas, no por ira hacia Lucas, sino por sí misma. Por haber matado sin querer al único amor que realmente había sido suyo. Pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. Meses después, lo vio. Por casualidad. En un café que frecuentaban juntos. Estaba sentado en la mesa de la esquina, con un libro abierto y una leve sonrisa en el rostro. Una mujer se sentó frente a él. Una mujer serena, de mirada tranquila y gestos sencillos. Hablaban despacio, sin prisas, como si no necesitaran demostrar nada. Elena se quedó paralizada. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Los observó unos segundos y sintió un nudo en el estómago al ver su mano tocar suavemente la suya. Esta era la nueva versión de él. Y ella no formaba parte de ella. Decidió irse antes de que la viera. No podía soportar ese encuentro. No así. Pero el destino, irónico como siempre, decidió que necesitaba ver más. Días después, recibió una invitación inesperada. Un compañero de trabajo mencionó que recientemente había conocido a alguien nuevo, y que tocaba el piano en un pequeño bar los jueves. Elena, sin saber por qué, sintió una especie de vértigo. No preguntó su nombre. Simplemente fue. Al llegar allí, el sonido del piano invadió la habitación como un recuerdo vívido. Y allí estaba él, de pie en el centro de la sala, concentrado en las teclas. Había silencio por todas partes. Todos escuchaban. Su nueva esposa estaba sentada en la primera fila. El bar no era grande, pero estaba lleno. Su nombre estaba en el cartel de la entrada, y el dueño lo anunció como alguien que se había convertido en parte de la casa. Al terminar la canción, Lucas le dio las gracias con una tímida sonrisa. Salió del escenario, caminó entre las mesas y besó la frente de la mujer que lo esperaba. En ese momento, Elena se dio cuenta de algo que aún no había comprendido del todo: él era feliz. De verdad. No por venganza. No para demostrar que había superado la adversidad. Sino porque se había reconstruido. Sin destruir a nadie en el proceso. Quiso esconderse, pero ya era demasiado tarde. Él la vio. Un breve segundo de silencio entre ellos. Elena respiró hondo y caminó hacia él. El encuentro fue breve. Salieron del salón y se encontraron afuera. Él la saludó cortésmente, con una sonrisa contenida. Ella no supo qué decir. Intentó sacar algún tema al azar, pero pronto se dejó llevar por sus emociones. Dijo que aún pensaba en él. Que soñaba con él. Que cargaba con la culpa todos los días. Lucas escuchó pacientemente. No la interrumpió. Y cuando terminó, con la voz quebrada, dijo que ya la había perdonado. Que ya no le guardaba rencor. Pero que ya no había espacio. Dijo que entendía lo que sentía, pero que necesitaba ser fiel a lo que había reconstruido. Que ella había sido parte de una hermosa historia, pero que ahora vivía una diferente. Y que esta nueva historia merecía paz. Elena sintió, intentando no derrumbarse en ese momento. Antes de irse, le entregó un sobre. Dijo que era la última parte de un capítulo que necesitaba que leyera. Se llevó el sobre a casa y, al abrirlo, encontró un texto que él había escrito. Era el último fragmento del diario emocional que había encontrado meses antes. Y ahí estaba el secreto. Algo que jamás hubiera imaginado. En el texto, describió un sueño recurrente. Uno en el que los dos estaban en casa, riendo, cocinando juntos, como en los viejos tiempos. Ella se disculpó, diciendo que quería volver con ellos, que había cometido un error. Él dijo que aún la amaba, pero que había algo que necesitaba decirle. Y entonces, en el sueño, reveló: yo también te traicioné. No con otra persona, sino con la idea de que seguías siendo quien eras. Traicioné nuestro amor cuando me negué a ver que te habías ido mucho antes de que hiciéramos las maletas. Traicioné mi propia intuición, creyendo que lo que sentíamos era suficiente, incluso cuando todo gritaba que no, y esa fue la traición más dolorosa de todas.
Elena dejó caer el papel al suelo. Guardó silencio durante minutos. Ese secreto no era una actuación. Era una verdad cruda, profunda y emotiva. Lucas nunca la había engañado con nadie más, pero se había traicionado a sí mismo al intentar aferrarse a un amor que ya estaba roto. Intentó aferrarse a ella como antes, incluso cuando ya no era la misma. Y al hacerlo, se traicionó a sí mismo. Su perdón, ahora, tenía todo el sentido. Era un perdón que provenía de alguien que había comprendido su propio fracaso, no de comportamiento, sino de esperanza. Y quizás esa fue la mayor lección de todas. El amor, cuando no es correspondido, se convierte en sacrificio. Y a veces, quienes aman demasiado también cometen errores, se equivocan al insistir. Al ignorar las señales. Al rendirse. Elena se dio cuenta de que el precio que pagó fue alto. Pero Lucas también había pagado el suyo. Y ahora, estaban a mano. Solo que en caminos diferentes. Elena no durmió esa noche. El sobre yacía cerrado sobre la mesa del salón, pero su contenido ya estaba grabado en su piel como un tatuaje en carne viva. Sintió el peso de las palabras de Lucas con más intensidad que cualquier acusación directa. No le había gritado, no le había echado nada en cara, no la había humillado, no la había señalado con el dedo. Y, sin embargo, todo en su interior le dolía. Dolía con precisión quirúrgica, con una profundidad que ninguna lucha podría alcanzar. Ese texto era una despedida escrita con cruel ternura, como quien se desnuda sin provocación. Lucas había reconocido su propia traición, no contra ella, sino contra sí mismo. Y fue entonces cuando todo se desmoronó por completo, no por la culpa de lo que ella había hecho, sino por darse cuenta de que él, incluso después de todo, seguía considerándose responsable de haberla amado más allá de su tiempo. En los días siguientes, Elena intentó recuperar algo de rutina, pero no había estructura. La vida había seguido adelante para todos a su alrededor, pero en su interior estaba paralizada. La imagen de Lucas tocando el piano no se le iba de la cabeza. No por celos ni posesión, sino por la serenidad con la que seguía adelante. Por la ligereza que le había arrebatado durante tanto tiempo y que ahora, por fin, él había recuperado con otra persona. Le costaba aceptar que se había convertido en el peso que impedía la felicidad. Empezó a evitar los lugares que frecuentaban juntos, bloqueó recuerdos en redes sociales, guardó todo lo que le recordaba a él en una caja y lo escondió en el fondo del armario. No era rencor. Era dolor. El dolor del amor que había matado con decisiones impulsivas, y del que ahora solo quedaban ecos en su mente. Un mes después, una tarde lluviosa de viernes, recibió una invitación inesperada. La novia de Lucas, Julia, le había enviado un mensaje. No con enfado ni con sarcasmo, sino con una amabilidad inesperada. Decía que quería hablar. Elena dudó durante horas. Consideró ignorarlo. Consideró responder con frialdad. Consideró fingir que nunca lo había recibido. Pero algo en ese mensaje le resonó. Quizás fue la falta de juicio, o la valentía inherente a la propuesta. Al día siguiente, se encontraron en una discreta cafetería al otro lado de la ciudad. Elena llegó primero. Julia entró unos minutos después, sin prisa, con una sonrisa contenida y una mirada firme. El silencio inicial fue denso, pero no hostil. Julia pidió té, Elena café. La lluvia golpeaba contra las ventanas con una constancia hipnótica. Julia fue la primera en hablar. Dijo que no tenía intención de reabrir heridas ni de competir por verdades. Simplemente quería comprender. No comprender la traición, sino comprender a Lucas. Dijo que lo amaba. Y que, para amarlo completamente, también necesitaba saber las partes que no decía en voz alta. Elena bajó la mirada, sin saber cómo reaccionar. No se lo esperaba. Julia continuó, diciendo que Lucas se lo había contado todo, o casi todo. Había hablado de la separación, del dolor, de la distancia, pero nunca con rencor. Siempre con cuidado. Y ella, como mujer, presentía que había algo más allí, algo que él no podía o no quería revelar del todo. Elena respiró hondo. Dijo que no sabía por dónde empezar, que si pudiera volver atrás, lo habría hecho todo de otra manera.
Julia asintió. Dijo que no quería juicios ni justificaciones, solo honestidad. Y entonces, entre sorbos de café y miradas profundas, Elena empezó a hablar. Dijo que por un tiempo sintió que Lucas había dejado de verla. Que su crecimiento profesional estuvo acompañado de una soledad emocional que no podía nombrar. Que se sentía admirada, pero no comprendida. Dijo que no buscaba otro amor, ni siquiera deseaba la traición. Pero que, en un momento de debilidad, aceptó lo que parecía un atajo para sentirse vista. Que se arrepintió al segundo siguiente, pero fue demasiado tarde. Y que el mayor dolor no fue perder a Lucas, sino darse cuenta de que él habría seguido luchando por ella, incluso después de todo. Julia escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que ahora entendía el peso que Lucas soportaba, incluso cuando sonreía. Dijo que comprendía su cansancio de madrugada, cuando parecía distante. Que ahora sabía que había heridas en el que ni el amor más sincero podría borrar por completo. Pero también dijo que lo amaría de todos modos. Que no esperaba un hombre intacto, sino un hombre completo y a su medida. Elena tragó saliva con dificultad. Por primera vez, vio el amor entre ellos de verdad. No como un trofeo de superación, sino como algo construido sobre escombros. Y eso era más hermoso de lo que podía soportar. Al final de la conversación, Julia se levantó, extendió la mano y dio las gracias. Elena se la estrechó con firmeza, pero por dentro ya estaba hecha pedazos. Regresó a casa con la mirada fija en el suelo, como si cargara con toneladas de arrepentimiento. Al llegar a casa, abrió la caja escondida en el armario. Sacó las viejas cartas de Lucas, las notas olvidadas, las fotos descoloridas de la pared. Las extendió todas sobre la cama. Ahí era donde ella necesitaba cerrar el ciclo. De una vez por todas. Lo quemó todo. Uno a uno. Sin prisa. Dejó que el olor a humo llenara la habitación, como un ritual de despedida. No había vuelta atrás. No la habría. Pero tal vez, con el tiempo, habría paz. Pasaron los meses. Llegó el otoño. Una invitación inesperada apareció en su correo electrónico. Lucas organizaba una exposición de artes visuales, un proyecto que llevaba años desarrollando, pero que apenas ahora cobraba forma pública. La invitación estaba firmada por él. No había notas ocultas. Ningún mensaje subliminal. Solo una invitación sobria. Elena tardó 2 días en decidirse a ir. Pero fue. Sola. Llegó puntual, recorriendo las salas con tranquilidad. Las paredes estaban cubiertas de obras que mezclaban diseño, fotografía y textos breves. Había algo profundamente personal en cada pieza. Algunas tenían frases escritas a mano, otras eran imágenes deconstruidas de rostros en blanco y negro. En el centro de la última sala había una instalación. Una mesa de comedor puesta para 2. Sobre ella había 2 platos vacíos, 2 copas de vino medio llenas y, en el centro, una carta abierta. Era el texto final del diario. La misma carta que había entregado meses atrás. Enmarcada, impresa en papel hecho a mano. A su lado, un pequeño cartel con la frase, perdonar es no volver atrás. Es dejar ir en paz. Elena permaneció allí de pie durante largos minutos. La gente a su alrededor caminaba, comentaba, admiraba. Pero no oyó nada más. Leyó cada línea de la carta como si fuera la primera vez. Salió de la galería en silencio. No lloró. No sonrió. Simplemente respiró. Por primera vez, respiró de verdad. Dejó entrar el aire profundamente, sin culpa, sin dolor. Solo un vacío limpio. Un espacio donde antes había habido agitación. Lucas la vio de lejos, pero no fue hacia ella. Sabía que ya no era necesario. Su historia había terminado con dignidad. Sin escándalo. Sin ruina. Solo con la verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, te libera. Y así, cada uno siguió su camino. Él, con un nuevo amor. Ella, con una nueva perspectiva de sí misma. Y la vida, con un capítulo cerrado.
No con un punto final, sino con una elipsis silenciosa. Porque algunas historias no terminan. Simplemente transforman en quienes nos convertimos después de vivirlas. Al salir de la galería esa noche, Elena sintió un silencio diferente acompañando sus pasos. Ya no era el silencio del abandono, ni el silencio sofocante de las ausencias que antaño la rodeaban. Era un silencio interior, maduro, que surge solo cuando se acepta la derrota definitiva de una batalla librada durante mucho tiempo, pero que ya no tenía sentido. Por primera vez, ya no sentía la urgencia de perseguir, de reescribir la historia, de buscar un acercamiento. Aquella exposición, aquella carta enmarcada ante tanta gente, le había mostrado que el capítulo había sido cerrado no solo por Lucas, sino por el tiempo mismo, por las decisiones que había tomado y las consecuencias que ahora comprendía sin necesidad de que nadie se las señalara. Caminó por las calles vacías con la sensación de que algo en su interior también se había vaciado. No con amargura ni melancolía, sino con la lucidez de quien finalmente ha comprendido que el amor, por grande que sea, no puede sobrevivir solo, ni puede resistir la indiferencia de quienes creen que siempre tendrán otra oportunidad. En las semanas siguientes, empezó a mirar su propia vida con una sobriedad sin precedentes. Ya no había crisis, ni intentos desesperados de arreglar las cosas. Empezó a hacer pequeños cambios en el apartamento, a pintar la pared del salón, a reorganizar los libros y a deshacerse de objetos que le traían recuerdos pesados. No por resentimiento ni por intentar borrar el pasado, sino por necesidad de espacio. Necesitaba verse más allá de la versión de sí misma en la que se había convertido durante esa relación. Empezó a caminar al final de la tarde, frecuentaba una biblioteca cercana y retomó viejos hábitos que había abandonado. Todavía había dolor, sí, pero venía acompañado de comprensión. Era un dolor que ya no la anclaba, que no requería justificaciones ni fantasías. Era un dolor limpio. Y eso, en cierto modo, también era libertad. Lucas, por su parte, se encontraba inmerso en una nueva rutina marcada por la estabilidad emocional y el silencio resuelto. Ya no soportaba el peso de lo que había sido. Compartía su vida con alguien que no exigía constantes pruebas de amor, que comprendía sus pausas, sus gestos contenidos, y que sabía distinguir el silencio de la ausencia. Julia era una presencia firme y dulce. No lo sofocaba con expectativas ni le exigía palabras que no podía pronunciar. Lucas se reencontraba, no solo como hombre, sino como alguien que había aprendido a proteger su afecto sin necesidad de aislarse. El piano, que durante años había sido un simple refugio solitario, ahora también era una forma de expresión, compartiendo lo que antes no podía nombrar. Y aunque el pasado aún lo visitaba de vez en cuando, ya no lo dominaba. Ya no le dolía. Simplemente era parte de él. El tiempo siguió su curso, como siempre, y con él llegaron nuevas estaciones. Elena se involucró en proyectos de voluntariado, dedicando parte de sus fines de semana a actividades comunitarias. Allí encontró un propósito ajeno a las relaciones o la validación externa. Conoció gente nueva, pero evitó las relaciones románticas. No por miedo, sino porque ahora comprendía la profundidad que requiere la entrega. Ya no quería relaciones tibias ni compromisos que sirvieran de parche para viejas deficiencias. Estaba dispuesta a esperar. Y mientras esperaba, se reconstruyó. Durante uno de estos encuentros voluntarios, conoció a alguien diferente. Un hombre sencillo y discreto que se expresaba más con la mirada que con las palabras. Compartían gustos similares, reían con facilidad y, sobre todo, respetaban los silencios del otro. No había una pasión desbordante ni promesas exageradas. Pero había algo ahí. Algo que crecía lenta, cuidadosamente, como una planta que brota en una tierra antes considerada estéril. Elena no le contó mucho de su pasado. Solo lo esencial. Dijo que había vivido una historia intensa, que había aprendido mucho y que ahora prefería tomarse las cosas con calma. Él comprendió. Y eso fue suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, no como una versión idealizada de sí misma, sino como era en ese momento, imperfecta, arrepentida y, sin embargo, capaz de empezar de nuevo. En otro rincón de la ciudad, Lucas también se enfrentaba a sus dilemas. Julia, quien siempre había sabido de su pasado, comenzó a notar que evitaba ciertos temas. No sobre Elena, sino sobre sí mismo. Lo amaba sinceramente,
pero no quería vivir a la sombra de un hombre que cargaba con heridas sin resolver. Una noche, después de una cena sencilla, lo confrontó con dulzura. Le dijo que no quería ser un refugio. Quería ser una opción. Y que comprendía los traumas, pero necesitaba saber si estaba construyendo con alguien completo o solo con lo que quedaba de alguien que aún no se había permitido amar plenamente de nuevo. Lucas guardó silencio unos instantes, mirando fijamente el vaso frente a él. Luego levantó la vista, le tocó la mano y le dijo que, por primera vez, estaba exactamente donde quería estar. Y que la paz que ella le traía era la única razón por la que había podido dejar el pasado en su lugar. Estos dilemas, aunque silenciosos, revelaban la profundidad de las decisiones que ambos habían tomado. Elena, reconociendo su error, buscó redención solo en sí misma. Y Lucas, aceptando lo que sentía, no usó el dolor como escudo para evitar nuevos vínculos. Ambos, a su manera, intentaban encontrar el equilibrio adecuado entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Ninguno salió ileso, pero ambos se transformaron. Con el paso del tiempo, Elena se reencontró con Julia por casualidad. Estaban en un evento social organizado por la biblioteca, donde ambas, casualmente, participaban. El reencuentro fue inesperado, pero no incómodo. Se saludaron respetuosamente, intercambiaron algunas palabras y cada uno siguió su camino esa noche. Pero había algo en sus miradas que decía más que cualquier conversación, ambas sabían lo que significaba experimentar algo real con Lucas, y ambas eran conscientes de lo que debían renunciar para que él pudiera encontrar la paz. Fue un reconocimiento silencioso, casi fraternal, entre dos mujeres que, por caminos opuestos, formaron parte de la misma vida, de la misma historia, y que ahora comprendían que nadie sale ileso del amor, pero que a veces emerger diferente es la mejor manera de crecer. Un sábado por la tarde, Lucas recibió una carta. Escrita a mano, sin remitente. Reconoció la letra incluso antes de abrirla. Elena no se disculpó. No pidió respuesta. Simplemente habló de la vida, de su nuevo amor, de lo mucho que había aprendido. Dijo que ahora entendía que el amor no se trata solo de presencia, sino de constancia, decisiones diarias y respeto por lo que la otra persona ofrece. Y que, por muy doloroso que hubiera sido su final, estaba agradecida. Porque fue en la pérdida donde se encontró a sí misma. La carta terminaba con una frase que lo acompañó por mucho tiempo: cuando aprendí a vivir sin ti, me di cuenta de cuánto de mí aún me quedaba por descubrir. Lucas conservó la carta. No como recordatorio de un amor que terminó, sino como símbolo de un ciclo que se había cerrado con dignidad. Ya no había dolor sin resolver, ni preguntas sin respuesta. Lo que quedaba ahora era madurez. Y quizás esta era la forma más profunda de amor que había conocido, amor propio, reconstruido de las ruinas de una rendición no correspondida. Esa historia, hecha de errores y aciertos, de silencios y palabras no dichas, no terminó con villanos ni héroes. Fue, sobre todo, humana. Y como toda historia humana, contuvo múltiples decisiones, dilemas morales, dolor legítimo y lecciones aprendidas que solo el tiempo puede revelar. Lo que comenzó como una ruptura se reveló como una liberación mutua. Y aunque ambos siguieron caminos diferentes, había, entre ellos, un puente invisible hecho de respeto, comprensión tardía y una certeza: algunas historias no están destinadas a perdurar, sino a enseñar. Y esta, sin duda, enseñó más que cualquier final feliz. Al mes siguiente, la vida pareció respirar un poco más profundamente, como si todo finalmente volviera a su lugar. Los encuentros con el pasado se hicieron menos frecuentes, no por indiferencia, sino por una especie de serena aceptación de que ciertas heridas no necesitan abrirse para ser comprendidas. Elena continuó reconstruyendo una nueva versión de sí misma, una que ya no se disculpaba por existir, pero que tampoco exigía perdón por cada error cometido. El hombre que había conocido a través del voluntariado, Thomas, no era un nuevo comienzo disfrazado de salvación, era alguien que entró en su vida con la ligereza de alguien sin expectativas exageradas, solo presencia y una genuina disposición a explorar la verdad detrás de cada capa. Y eso era, en cierto modo, lo que más necesitaba: alguien que la viera sin filtros ni juicios. Una tarde, paseaban por una feria callejera, charlando de trivialidades, cuando ella, inesperadamente, habló de la exposición de Lucas. Dijo que había estado allí, lo había visto todo, había leído la carta y lo había entendido.
Thomas no hizo preguntas, solo escuchó. Y cuando terminó, él respondió con una simple frase: las cosas que nos cambian suelen doler. Después, continuaron en silencio durante unos minutos, sin ninguna incomodidad. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía compartir algo tan profundo sin ser interrumpida por consejos, consuelos o interpretaciones. Thomas respetaba el ritmo de las palabras y los espacios entre ellas. Y fue en esa sencillez que se volvió esencial, sin prometer eternidad ni llenar vacíos inapropiados. Simplemente se quedaba. Y a veces, eso era todo lo que alguien necesitaba. Lucas, por su parte, vio cómo su rutina se perfilaba. Sus proyectos creativos fluían, las actuaciones se hacían más frecuentes y su relación con Julia entraba en una fase de tranquila madurez. Sus palabras eran menos intensas, pero más genuinas. Un día, ella lo sorprendió con un viaje corto, un fin de semana, a un lugar remoto donde la cobertura del celular apenas funcionaba y el tiempo parecía más lento. Sentados en el porche de una posada rústica, entre el olor a madera y el sonido del viento entre los árboles, Julia le preguntó si aún pensaba en Elena. No con celos, sino con esa honestidad pura que solo quienes aman de verdad pueden encontrar. Lucas respiró hondo, miró al horizonte unos segundos y respondió que sí, que a veces lo hacía. Pero no como antes. Dijo que los recuerdos volvían como viejas escenas de una película que había visto muchas veces y que ya no sentía la necesidad de volver a ver. Añadió que lo que vivió con Elena le enseñó mucho sobre lo que quería y lo que nunca volvería a aceptar. Julia sonrió, no porque oyó que él estaba pensando en otra persona, sino porque sabía que él sabía exactamente dónde estaba ahora y con quién. Al regresar de su viaje, Lucas recibió una noticia, una invitación para participar en un congreso de arte contemporáneo, donde una de sus obras había sido seleccionada para una exposición. La noticia lo sorprendió. Durante mucho tiempo, había dudado de su propio talento. Durante su relación con Elena, su arte había pasado a un segundo plano, algo reservado para el tiempo libre. Pero ahora, era central, vibrante. Compartió la noticia con Julia, y ella lo abrazó con sincero entusiasmo, como orgullosa de algo que también había ayudado a cultivar. Preparándose para el evento, Lucas revisó viejos borradores, incluyendo el cuaderno donde había escrito gran parte de sus reflexiones tras la separación. No lo había releído en meses. Al abrirlo, encontró una página marcada con un clip oxidado. Era un texto inacabado. Una carta que empezaba dirigida a él mismo y terminaba abruptamente con un pasaje que decía: el día que dejes de esperar el regreso de los que fueron, será el día en que por fin seas libre para irte. Al releer esas palabras, sintió un nudo en la garganta, pero también una sensación de alivio. No porque hubiera seguido adelante, sino porque comprendió que a veces la libertad comienza cuando abandonas la esperanza. Ese mismo mes, Elena se enteró de la exposición de Thomas. Era un evento pequeño pero significativo para él, centrado en la sostenibilidad y el diseño social. Llevaba semanas trabajando en un proyecto con comunidades locales, y la exposición marcaría el final de la iniciativa. Elena lo acompañó discretamente, sin situarse en el centro de nada. Observó todo con una mirada discreta, admirando no solo su trabajo, sino también su posicionamiento en el mundo, sin necesidad de demostrar nada, sin buscar reconocimiento. Al final de la velada, la invitó a tomar un café y, con naturalidad, le preguntó si se sentía lista para empezar de cero. Elena tardó un rato en responder. Lo miró con una mezcla de cariño y miedo, diciendo que aún no sabía lo que significaba empezar de cero, pero sí lo que no quería repetir. Thomas asintió y respondió que, a veces, saber qué evitar era un buen comienzo. El tiempo transcurrió con la dulzura que solo llega cuando la urgencia ya no dicta el ritmo de las decisiones. Elena, ahora más centrada, encontraba placer en los pequeños logros, ver crecer sus plantas, poder dormir sin necesidad de música que ahogara sus pensamientos, preparar cenas sencillas para alguien que se quedó hasta el final, no porque quisiera algo a cambio, sino porque disfrutaba estando allí. Lucas, por su parte, recibió comentarios positivos sobre su presentación en la conferencia, ganó visibilidad y recibió propuestas para futuras colaboraciones. Pero entre estos momentos de gloria personal, también hubo momentos en los que el pasado susurró en voz baja. Una noche, mientras organizaba sus archivos digitales, encontró una vieja carpeta con fotos olvidadas. No tuvo el valor de abrirlas todas,
pero hizo clic en una cena en casa, una mesa puesta, una risa congelada en un instante. Era un recuerdo hermoso pero muerto. Borró la carpeta. No con rabia, sino con la certeza de que llevarla consigo ya no tenía sentido. En otra tarde nublada, mientras caminaba por un parque poco frecuentado, Lucas vio una silueta familiar a lo lejos. Elena estaba sentada en un banco, leyendo sola. Llevaba el pelo más corto, los hombros más relajados, la mirada fija. No se acercó. Observó unos minutos y luego siguió su camino. Había un respeto implícito en ello. Un pacto silencioso. Algunos reencuentros no necesitan darse para que dos historias se crucen con dignidad. Cada uno ya había dicho lo que debía decirse, aunque de maneras diferentes. La paz entre ellos no provenía del contacto directo, sino de la madurez de saber que el amor que existía no necesitaba ser reavivado para ser validado. Más tarde esa semana, Julia encontró una carta de Lucas en el piano. Era breve. Decía que nunca había creído en el destino, pero que estaba segura de que debía existir algún dolor para que él pudiera amarla como es debido. La carta terminaba con una frase: gracias por no pedirme que olvidara, sino por recordarme quién soy. Julia la leyó en silencio, luego guardó la carta en un libro y lo guardó en la estantería. Él sabía que su historia aún se estaba escribiendo, pero con páginas en blanco, sin fantasmas acechando entre líneas. Esa misma noche, Elena volvió a escribir. Algo que no había hecho desde su época con Lucas. Se sentó frente a la computadora y dejó fluir las palabras. Aún no estaba segura de si era un cuento, una carta o simplemente una diatriba. Pero escribió como si necesitara ordenar sus sentimientos, no para compartirlos con nadie, sino para reconocerse después de tantas versiones. Y, al final del texto, escribió una frase que la acompañaría el resto de su vida: perdí a alguien que me quería, pero me reencontré al regresar. La vida continuó. Con encuentros inesperados, decisiones sutiles y una creciente conciencia de lo que significa amar de verdad a alguien y, sobre todo, de lo que significa amarse a uno mismo con sinceridad. Y aunque los caminos de Lucas y Elena nunca volverían a cruzarse, había algo que ninguno de los dos podía negar: ese amor fallido también los hizo crecer. No fue un amor maldito. Fue un amor mal vivido. Pero al final, les dio a cada uno justo lo que necesitaban aprender. Y ese aprendizaje, sin duda, duraría para siempre. El tiempo pasó como si tuviera prisa por sanar lo que mi corazón aún tardaba en aceptar del todo. Y sin darme cuenta, habían pasado 2 años desde aquella última noche en que Elena y Lucas, a pesar de estar lejos, finalmente se despidieron. 2 años en los que sus caminos nunca volvieron a cruzarse físicamente, sino que continuaron, de vez en cuando, colisionando en recuerdos silenciosos y pensamientos que llegaban de forma inesperada, en momentos banales, como un perfume olvidado en el aire, una canción que sonaba suavemente en una habitación cualquiera, o la visión de alguien caminando con la misma postura, el mismo ritmo, el mismo silencio en la mirada. No era un anhelo de amor, sino de la intimidad que una vez existió, y que ahora solo existía en el pasado, intocable e inalcanzable, como todo lo que termina antes de tiempo. Elena siguió adelante, ahora en una relación más estable con Thomas, quien, con su paciencia inquebrantable y su presencia constante, se había convertido en una especie de puerto donde podía anclarse sin miedo. No era una relación intensa como las que solía tener, pero era verdadera y ligera, 2 palabras que antes despreciaba por parecer tibias, pero que ahora eran sinónimo de paz. Con él, aprendió a bajar el ritmo. Aprendió a pedir perdón sin culparse perpetuamente. Aprendió a escuchar sin esperar una respuesta inmediata. Pero, lo más importante, aprendió a no repetirse. Y aunque nunca le había contado con detalle todo lo que había vivido con Lucas, Thomas sabía, en sus silencios, que había sido un dolor fundacional. Lo aceptó con naturalidad. Y eso fue más que suficiente. Una mañana, despertándose más temprano de lo habitual, Elena bajó a la sala y encontró un sobre la mesa. Dentro había una invitación. Sin firmar, sin dedicatoria. Era para una exposición en otra ciudad. Un nombre le llamó la atención entre los artistas invitados: Lucas. No lo dudó. Llamó a Thomas y se lo contó. Dijo que quería ir. No con la intención de reencontrarse, sino porque quería ver en quién se había convertido artísticamente.
Thomas, sin una pizca de celos, dijo que la apoyaba. Y que si ella quería, la acompañaría. Ellen se negó. Necesitaba hacerlo sola. Necesitaba cerrar un ciclo por sí sola. Viajó el fin de semana siguiente. La exposición era más pequeña que la anterior, pero con un comisariado más sofisticado. Al entrar en la galería, su corazón latía de otra manera. Había un tema central, las reconexiones. Cada obra contaba una historia sobre el retorno a uno mismo, sobre el hallazgo de algo perdido. Caminando entre las pinturas, llegó a una sala apartada donde solo se exhibía una pieza, una sencilla instalación hecha de hilos de luz entrelazados formando una especie de red suspendida en el aire. En el centro, colgando de un hilo dorado, había un trozo de papel con una frase escrita a mano: solo nos reconectamos de verdad cuando aceptamos que ya no somos los mismos de antes. Elena se quedó allí, con la mirada fija en esa frase, intentando asimilar su profundidad. No vio a Lucas. No sabía si él estaba allí, si la había visto, si sabía que iba a venir. Pero no importaba. Ese mensaje era lo que necesitaba. Y se fue con la certeza de que ya no necesitaba llevar consigo ese capítulo abierto. Estaba cerrado. Cerrado con arte, con delicadeza, con respeto. Mientras tanto, Lucas también atravesaba un momento decisivo. Julia, quien había estado a su lado durante tanto tiempo, recibió una oferta de trabajo en otro país. Y, por primera vez, se enfrentaron a una decisión difícil. No era una ruptura, sino un nuevo reto: seguir juntos a distancia o tomar caminos separados. Pasaron noches hablando de ello, y la conclusión no fue dramática ni emotiva. Fue simplemente la comprensión madura de que algunas personas llegan a nuestras vidas para ayudarnos a reencontrarnos con nosotros mismos, y que a veces eso basta. Julia se fue meses después, y decidieron no congelar su relación ni hacer promesas eternas. Siguieron en contacto, intercambiando mensajes, pero sabían que ahora cada uno debía recorrer su propio camino. Fue durante este periodo de apacible soledad que Lucas escribió su primer libro. No era una novela ni una biografía, sino una colección de crónicas sobre las fases del amor. Sobre las versiones de uno mismo que emergen cuando se ama, se pierde, se traiciona y se empieza de nuevo. El libro se publicó discretamente, sin mayor publicidad. Y, sin embargo, cobró fuerza entre los lectores que se reconocieron en esas palabras. Entre historias que no terminaron en reencuentros, sino en silenciosas reconciliaciones con la propia verdad. En un pequeño evento literario, Elena encontró un ejemplar del libro. Lo compró y lo leyó en silencio durante 2 noches. En cada página, reconocía fragmentos de ambos, no como pareja, sino como seres que se sobrevivieron el uno al otro. Al terminar, no lloró. Simplemente cerró el libro y escribió su nombre en la portada, junto con la fecha. Era su destino final. Tiempo después, Lucas recibió una carta de la hermana de Elena. Decía que su madre había fallecido y que Elena no se encontraba bien. La noticia lo conmovió más de lo que imaginaba. Por respeto a lo vivido, decidió ir al velorio, discretamente, sin intención de consolar ni de reconectar. Llegó tarde, casi al final. Se quedó atrás, observando. Elena estaba pálida, demacrada, pero serena. En cierto momento, lo vio. Caminó hacia él con pasos lentos. El abrazo fue silencioso, tierno, sin palabras. Sus ojos lo decían todo. Le agradeció su presencia con un gesto de la mano. Él asintió. Y entonces, una vez más, tomaron caminos opuestos. Sin resentimientos. Sin promesas. Solo con la tranquilidad de saber que hicieron lo que pudieron. Hoy, Elena vive en una pequeña casa a las afueras, llevando una vida sencilla y tranquila, cultivando sus plantas, escribiendo para sí misma y enseñando escritura creativa a adolescentes. Thomas, ahora su amigo, se casó con otra mujer, y ambos siguen intercambiando mensajes en ocasiones especiales. Lucas sigue escribiendo y tocando música, y vive solo, pero nunca solo. Recibe cartas de lectores, invitaciones a conferencias, y aún lleva en la mirada la calma de quien ya no espera a nadie más para completarse. Ambos, a su manera, encontraron lo que buscaban. No era el final que esperaban. Pero era el final que necesitaban.
Si has llegado hasta aquí, seguro que has sentido en primera persona la fuerza y la verdad de esta historia. Ahora dime, ¿qué te pareció este viaje? ¿Qué parte te impactó más? Deja tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora. Cada semana tenemos historias profundas como esta, diseñadas para tocarte el alma y provocar una verdadera reflexión. Y antes de terminar, esta historia nos enseña una verdad: la traición no solo rompe promesas, sino que destruye hogares, erosiona la confianza y, sobre todo, mata el amor que una vez fue puro. Engañar no es un error momentáneo, es una decisión que cambia destinos, destruye recuerdos y transforma vidas enteras. Por lo tanto, este canal jamás apoyará ningún tipo de traición, sea cual sea el motivo. Aquí creemos en el amor verdadero, el respeto mutuo y la construcción consciente de relaciones honestas. Hasta la próxima historia.